Esta tarde mis invitados que me acompañan es Francisco Turrión, bibliotecólogo. Buenas tardes, Francisco, bienvenido. Y feliz año en cámara también. Feliz año para todos. Muchísimas gracias. María Jiménez, feliz año también, diputada de Podemos, a la Asamblea Regional. Feliz año. Bienvenido y feliz año. Y Alfonso Martínez Baños, buenas tardes, Alfonso. Buenas tardes, feliz año también, muchísimas gracias. Diputado por el Partido Socialista. La intención de invitarlos a este programa es porque recientemente salió una noticia en la prensa, el día 15, el año pasado, del fiscal José Luis Díaz Manzanera, donde hacía saltar las alarmas. Hacía saltar las alarmas porque durante muchísimo tiempo se ejecutó con una total y absoluta irresponsabilidad los vertidos al Mar Menor y las causas tan graves que han sucedido con la anuencia o presunta anuencia de muchísimos políticos y muchísimos incluso empresarios de la agricultura del campo de Cartagena, ¿no? Eso por lo menos se deduce del informe que el fiscal emite. Pero me gustaría comenzar hablando con ustedes y me gustaría hablar contigo y después paso a la parte política, Francisco, para que nos digas por qué razón yo leí algo tuyo y donde comentabas que hace 10 o 15 años se pretendió hacer una zanja de drenaje en el lateral del Mar Menor que de alguna manera evitaría todos los daños que están sucediéndose ahora. Te pregunto, técnicamente, después hablaremos políticamente, técnicamente, ¿por qué no se llevó adelante esa cuestión que sería, entre otras cosas, una solución importante al problema que tenemos en este momento? Bueno, no era una zanja drenante solo, eran dos procesos. Una era coger las aguas freáticas y superficiales de drenaje del campo de Cartagena, los drenajes someros, y por otro lado era una red de salmoreductos que recogían, o que estaba diseñada para recoger las aguas procedentes de los pozos de los agricultores, sometidas a procesos de desalobración en su finca, y recoger esa salmuera, ese rechazo, conducirlos por unas tuberías perpendiculares al Mar Menor y a través de una tubería perimetral conducirla a una desalobradora general que estaba en el Mojón, en San Pedro del Pinatar, para luego de allí el agua buena, el agua depurada, volverla en circuito cerrado a echarla al canal del trasvase para volver a regar, y luego el agua, el rechazo, echarlo al Mar Mayor, ¿no? Con una salinidad bastante menor que el Mar Mayor. Ese proyecto, el fiscal se refiere a ello, ese proyecto llegó a funcionar, no se completó porque faltaba la parte de San Javier, pero sí que los Alcázares había esa infraestructura, se estaba haciendo, o funcionaba. Y el hecho de por qué no se terminó, pues yo no tengo explicación, ¿no? Hay una inversión importante de muchos millones de las antiguas pesetas en una infraestructura que podríamos llamar que era como una especie de red de depuración de aguas residuales 2.0, ¿no? Como podemos decir, como si dijéramos una urbanización aislada que tiene unas conducciones, unos vertidos que deberían llegar a depuradora, ¿no? Eso no se hizo. El agua subterránea en el campo de Cartagena cada vez está más alta, cada vez aflora más cerca de la superficie, y, como ya se ha demostrado en un reciente estudio científico que publicado el año pasado, hay un flujo subterráneo de unos casi 70 hectómetros cúbicos de agua subterránea cargada en nitratos. La razón técnica o la razón política por la que no se concluyó esa obra y no se puso operativa, habiendo estaciones de bombeo, una de ellas concretamente al lado del propia Rambla de Albujón, no la entiendo, pero en mi opinión creo que se diseñó y se pensó para evitar ese flujo subterráneo de nutrientes al Mar Menor. Comentaba el fiscal en el informe que citamos ahora, que decía el fiscal, hace al menos 15 años que es evidente el elevado grado de contaminación por nutrientes de toda la comarca y otros daños, contaba incluso daños urbanísticos también causados a la laguna y todo eso. Les pregunto a ustedes políticamente, ¿no se veía eso, María, Alfonso, durante 15 años esas irregularidades no se veían para que se le buscara solución oportuna? Claro que se veían. Yo creo que todo el mundo era consciente de lo que estaba ocurriendo, no solamente los efectos que tiene la laguna, sino también, y es algo que nosotros queremos poner de manifiesto, que el problema del Mar Menor no es solamente la laguna en sí, sino cómo se ha mal gestionado toda la cuenca del campo de Cartagena. Y es por lo que ha provocado que el mirar para otro lado, el desgobierno que ha habido tradicionalmente en esta región, pero en concreto en lo que nos ocupa hoy, que es el Mar Menor, todas las actividades han estado sin cumplir la ley, sin una adecuada gestión, sin un adecuado instrumentos
que la propia legislación obligaba a aprobar y que en caso de que se hubieran hecho en el tiempo y forma que tenían establecido, probablemente estaríamos ante otra situación, y todo esto lo sabían las administraciones públicas y los responsables políticos. Claro que se sabía, de hecho ahí están las pruebas de las denuncias durante décadas de movimientos ecologistas, de particulares, etcétera. Y yo creo que la responsabilidad que se ve clara en esa denuncia del fiscal, apuntando tanto a la propia Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente como a la Confederación, era algo que se sabía claramente. Lo que pasa que, bueno, pues desgraciadamente el peso que tiene la sociedad civil a la hora de denunciar ciertas cosas no es el mismo que, evidentemente, pues un informe de fiscalía tan detallado como el que está aquí. Pero, insisto, y desde aquí también quiero pues alabar la actitud que ha tenido durante todos estos años los distintos movimientos que han estado denunciando este tipo de cosas y que se sabían con claridad. Es decir, ahora los agricultores, por ejemplo, que son uno de los más señalados y que también quiero recalcar que no son los únicos responsables, como tú bien has dicho, también el urbanismo desenfrenado, la mala gestión de otras múltiples actividades que tienen que ver en la laguna, pero evidentemente ahora los agricultores son los que tienen que hacer un cambio de modelo de su actividad y, de hecho, la prueba está en que más de 20 empresas están también señaladas en esta querella y ellos sí también sabían, evidentemente, que estaban incumpliendo en muchos casos la normativa, pero con autorización o con connivencia por parte de la administración. Te doy la palabra, Antonio, perdón, Alfonso. Tienes tú la palabra. Bueno, efectivamente, lo que ha pasado en el Mar Menor era una muerte anunciada, ¿no? Es decir, se venía pregonando desde hace muchísimo tiempo. Hubo una ley de protección integral del Mar Menor que se hizo en la etapa del gobierno regional socialista, y aquella ley en los primeros años del gobierno popular se derogó. Evidentemente lo que se pretendía es quitar todas las cortapisas que pudiera haber para desarrollar una actividad insostenible en el entorno del Mar Menor, tanto en la agricultura como en el urbanismo, ¿no? Y aquella ley se veía como una amenaza para ese objetivo. Todo lo que ha pasado a posteriori es como consecuencia de la no existencia de una ley que regulara integralmente todo lo que tiene que ver con el Mar Menor. Ha habido mucha presión, tanto urbanística como del sector agrícola, y bueno, pues las administraciones no han estado a la altura de las circunstancias. Esto es una realidad y que tenemos que asumir con todas sus consecuencias. Yo sé que ha habido muchas presiones por una y otra parte, por el sector urbanístico y también por el sector agrario, y esas presiones a veces han llevado precisamente a esa posición de dejadez por parte de las administraciones. Yo siempre he dicho, y en la línea de lo que estaba explicando Franco Rión, que la solución del Mar Menor, que efectivamente es un problema en el sector agrícola, me refiero, de falta de agua, se tendría que haber resuelto con una gran desaladradora, construida por las administraciones públicas, y que a partir de ese momento fuesen las administraciones públicas, en este caso la Confederación Hidrográfica del Segura, quien distribuyera entre los agricultores el agua desalaborada. Esa hubiese sido la solución, porque podríamos haber tenido un control sobre el sistema, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que como eso no se hizo, y yo tampoco conozco la razón por lo que no se hizo, allí han aflorado desalaboradoras como setas, ¿no? Sí. Yo creo que nadie sabe con exactitud cuántas, ¿no? Pues se llegó a hablar incluso de 1000. Controlar eso es imposible. Y las consecuencias de ese descontrol, pues es las que está sufriendo ahora el Mar Menor. No obstante, repito lo que ha dicho María, porque es importante que los problemas del Mar Menor, yo por lo menos lo entiendo de esta manera, no son achacables a los agricultores, ni siquiera al sector urbanístico. Yo fundamentalmente solo achaco a quien debería haber llevado el control sobre todo esto, ¿no? Que es las administraciones públicas. Y ese control no ha existido.